We gather here tonight to bring women back to their rightful place. The Testaments, a new Hulu original series from the executive producers of The Handmaid's Tale. It's easier to accept a story than believe that the people around you are monsters. The battle isn't over. There comes a time when you have to take action, when you have to choose your own destiny. Never quite as it seems. Watch the new Hulu original series, The Testaments, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Sexo como forma de adoración. Mujeres que se acostaban con desconocidos dentro de templos, y eso no era pecado, era culto, era obligación sagrada. Mientras Israel apedreaba prostitutas, los pueblos vecinos las coronaban como sacerdotisas. La misma mujer que Moisés habría mandado ejecutar sería considerada santa al otro lado de la frontera. ¿Y la parte más perturbadora? Algunas de esas mujeres terminaron en la Biblia, en la genealogía de Jesucristo. Y cuando descubras por qué Dios permitió esto, nunca más leerás estas historias de la misma forma. Para entender la vida de las prostitutas en los tiempos bíblicos, primero necesitas olvidar todo lo que imaginas sobre la prostitución moderna. No existían esquinas oscuras, no existían proxenetas callejeros. Lo que existía era un sistema tan entrelazado con religión, economía y supervivencia que separar una cosa de la otra era prácticamente imposible. En el mundo antiguo, una mujer podía vender su cuerpo por al menos 3 razones completamente diferentes, y cada una de esas razones creaba una categoría distinta de prostituta, con derechos diferentes, tratamientos diferentes y destinos radicalmente diferentes. Algunas vivían en palacios, otras morían en callejones, y la diferencia entre una y otra no dependía de la moralidad, dependía de ¿a qué Dios ella servía? La primera categoría era la más perturbadora para mentes modernas, la prostituta sagrada. En templos dedicados a Ishtar en Mesopotamia, a Astarte en Canaán, a Afrodita en Grecia, mujeres servían a los dioses a través del acto sexual. Heródoto, escribiendo en el siglo V a.C., describió el ritual con detalles que impactan hasta hoy. Toda mujer nacida en Babilonia estaba obligada, al menos una vez en la vida, a ir al templo de Afrodita y acostarse con un extraño. Ella no podía elegir quién. El primer hombre que arrojara una moneda en su regazo tenía derecho a su cuerpo, y ella no podía rechazarlo. No importaba si él era joven o viejo, guapo o repulsivo. La moneda sellaba el contrato sagrado. El dinero no iba para ella, iba para el templo, y ella volvía a casa habiendo cumplido su deber religioso. Pero ¿cómo era esto posible? ¿Cómo civilizaciones enteras normalizaron algo que hoy consideramos abominación? La respuesta está en la teología de aquellos pueblos. Para los cananeos, babilonios y fenicios, el sexo no era solo placer físico, era fuerza cósmica. Los dioses se relacionaban sexualmente entre sí, y de esas uniones nacían estaciones, cosechas, fertilidad. Cuando un hombre se acostaba con una prostituta de templo, no estaba simplemente satisfaciendo deseos. Estaba participando en un ritual que, creían ellos, garantizaba que la tierra produjera, que los rebaños se multiplicaran, que la vida continuara. La prostituta no era objeto de desprecio, era intermediaria entre humanos y divinidades. Su cuerpo era altar vivo donde cielo y tierra se encontraban. Y aquí está la primera revelación que cambia todo. Arqueólogos descubrieron que muchas de estas mujeres ocupaban posiciones de inmenso poder. En excavaciones en el templo de Ishtar en Ur, registros cuneiformes muestran que prostitutas sagradas poseían propiedades, administraban negocios, prestaban dinero con intereses. Algunas eran más ricas que comerciantes exitosos. Una tablilla específica, catalogada como UET5, número 592, registra a una sacerdotisa prostituta llamada Amat Shamash, que poseía campos, esclavos y una casa de 2 pisos.
Ella no era víctima, era empresaria, y su negocio era considerado santo. Otras tablillas muestran que estas mujeres podían adoptar hijos, hacer testamentos, comparecer ante tribunales. En una sociedad donde la mayoría de las mujeres dependía completamente de hombres, las prostitutas de templo tenían una autonomía que las esposas legítimas envidiaban. Pero no te engañes pensando que todas vivían así, porque existía la segunda categoría, la esclava sexual. Y esa no tenía elección alguna. Niñas capturadas en guerras, vendidas por familias endeudadas o simplemente nacidas de madres esclavas, heredaban automáticamente la condición. En el Código de Hammurabi, uno de los documentos legales más antiguos de la historia, existen al menos 12 leyes específicas sobre prostitutas y esclavas sexuales. La ley 144 permitía que un hombre tomara una prostituta como segunda esposa si la primera no pudiera tener hijos. Pero la prostituta jamás podría tener estatus igual. Jamás podría sentarse a la mesa con la esposa, el principal. Jamás podría reclamar herencia para sus hijos. Ella era vientre de alquiler, con contrato permanente. Dimensiona la brutalidad. Una niña de 10 o 12 años, arrancada de su familia en una guerra, transportada a una ciudad extranjera, vendida en el mercado como cualquier otro bien. Su precio dependía de la apariencia, de la edad, de la salud de los dientes. Compradores palpaban su cuerpo en público, verificando si había defectos. Mercaderes anunciaban cualidades como quien vende ganado. Y una vez vendida, ella pertenecía al dueño, completamente. Él podía usarla, alquilarla, revenderla. Si ella quedaba embarazada, el hijo le pertenecía a él también. Si ella intentaba huir, el castigo era mutilación o muerte. Algunas eran marcadas con hierro candente en el rostro para facilitar la identificación en caso de que escaparan. Los registros asirios describen precios específicos. Una esclava sexual joven y saludable costaba entre 20 y 30 siclos de plata, el mismo precio de un buey de trabajo. La equivalencia no era accidental, era declaración de valor. Para aquella sociedad, una niña capturada valía tanto como un animal que tiraba del arado, y ambos eran tratados como propiedad desechable cuando ya no sirvieran. Y entonces había la tercera categoría. La más común, la prostituta de supervivencia, viudas sin familia que las mantuviera, mujeres abandonadas por maridos, huérfanas sin dote para casarse, en una sociedad donde las mujeres no podían poseer tierras, no podían ejercer la mayoría de las profesiones, no podían testificar en tribunales. Las opciones eran brutalmente limitadas. Casarse, ser mantenida por parientes hombres, o vender el único bien que poseían. No había red de protección social, no había caridad organizada que cubriera todas las necesidades. El hambre era alternativa real, y entre hambre y prostitución, la elección se hacía sola. El profeta Ezequiel, en el capítulo 16, describe a Jerusalén como una niña abandonada en el campo, aún cubierta de sangre del parto, sin nadie que cortara su cordón umbilical. Dios la encuentra, la cría, la viste con lino fino y joyas, pero ella usa su belleza para prostituirse con cualquiera que pase. La metáfora es devastadora y revela algo crucial. Dios no eligió esta imagen por casualidad. Él sabía que su audiencia entendería inmediatamente, porque prostitutas abandonadas eran visión común en las calles de cualquier ciudad antigua. Todos conocían a alguna. ¿Cuánto costaba una prostituta en los tiempos bíblicos? Los precios variaban enormemente dependiendo de la categoría y la ubicación. Registros mesopotámicos muestran que una prostituta común de calle cobraba entre 1 y 5 siclos de plata por encuentro. Para referencia, un trabajador común ganaba cerca de 10 siclos por mes. Entonces, un hombre gastaría entre 10 y 50% de su salario mensual en una sola visita.
Las prostitutas de templo cobraban más, mucho más. El prestigio religioso elevaba el precio, y las cortesanas de élite, llamadas harimtu en Babilonia, podían cobrar el equivalente a meses de trabajo por una noche. Ellas servían a reyes, generales, diplomáticos. Sus casas eran centros de poder donde negocios se cerraban y secretos se intercambiaban. Génesis, capítulo 38, cuenta la historia de Judá y Tamar. Tamar se disfraza de prostituta al borde del camino. Judá, sin reconocer a su propia nuera, negocia el precio. Él ofrece un cabrito del rebaño. Tamar exige garantía hasta que el pago llegue. Judá entrega su sello, su cordón y su bastón. Artículos de identificación personal irreemplazables. ¿Percibes la dinámica? Un cabrito era pago significativo, equivalente a semanas de trabajo, y Judá estaba dispuesto a entregar su propia identidad como garantía. Esto revela tanto el valor como el poder de negociación que algunas prostitutas poseían. Incluso una prostituta de camino podía negociar en posición de fuerza. Pero ahora viene la parte que realmente necesita ser entendida, la diferencia radical entre cómo Israel trataba a las prostitutas y cómo los pueblos vecinos las trataban. Levítico capítulo 19, versículo 29 es directo. No profanarás a tu hija haciéndola prostituir. Deuteronomio capítulo 23, versículo 17. Prohíbe explícitamente que haya prostituta sagrada entre las hijas de Israel, y va más allá. Versículo 18 ordena que el salario de prostituta no sea traído a la casa del Señor para pagar cualquier voto. Dios no quería ese dinero, no porque el dinero fuera impuro en sí, sino porque aceptarlo normalizaría la práctica, crearía incentivo. Transformaría el templo en beneficiario indirecto de explotación sexual. ¿Y el castigo para hijas de sacerdotes que se prostituyeran? Levítico, capítulo 21, versículo 9, es brutalmente claro. Muerte por fuego, quemada viva. La severidad impacta, pero revela algo fundamental sobre cómo Dios veía la cuestión. Para él, la prostitución no era simplemente transacción comercial, era adulteración de la imagen divina. Era degradación del acto que debería representar alianza entre marido y esposa, reflejo de la alianza entre Dios y su pueblo. La hija del sacerdote representaba pureza especial. Su caída profanaba no solo a ella, sino el oficio del Padre, el templo que él servía, el Dios que habitaba allí. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué Israel tenía prohibido hacer lo que todos los vecinos hacían libremente? La respuesta está en el propio concepto de santidad. La palabra hebrea kadosh, que traducimos como santo, significa literalmente separado, diferente, otro. Israel debía ser diferente, radicalmente diferente, y ninguna área de la vida escapaba de esa exigencia. Ni alimentación, ni vestimenta, ni agricultura, ni sexualidad, especialmente sexualidad, porque para los pueblos paganos la sexualidad era dominio de los dioses. Dioses que copulaban, dioses que violaban, dioses que traicionaban. E Israel debía demostrar que su Dios era diferente, no necesitaba rituales de fertilidad, no dependía de sexo sagrado para hacer que la lluvia cayera. Él era soberano sobre la naturaleza, no esclavo de ella. Pero aquí surge un problema incómodo. Si Israel era tan rigurosa contra la prostitución, ¿cómo explicar a las prostitutas que aparecen positivamente en la Biblia? Rahab es el caso más famoso. Josué capítulo 2 la introduce sin rodeos. Josué, hijo de Nun, envió 2 hombres desde Sittim para espiar secretamente y dijo: «Andad y observad la tierra y a Jericó». Fueron, pues, y entraron en casa de una prostituta cuyo nombre era Rahab. El texto hebreo usa la palabra soná, prostituta común. No hay eufemismo, no hay intento de suavizar.
ella vendía su cuerpo, y fue exactamente en su casa donde los espías israelitas buscaron refugio. ¿Por qué allí? Porque la casa de una prostituta era el único lugar donde dos extranjeros podrían entrar sin levantar sospechas. Hombres entraban y salían de allí todo el tiempo. Nadie hacía preguntas, nadie exigía identificación. La profesión de ella, que la hacía despreciable a los ojos de la sociedad, fue exactamente lo que la hizo útil para los propósitos de Dios. La marginación se transformó en ventaja estratégica, y Rahab hizo más que simplemente esconderlos. Ella mintió al rey de Jericó, arriesgó su vida y la vida de toda su familia, negoció protección con habilidad que diplomáticos envidiarían, y declaró fe en el Dios de Israel con palabras que resuenan hasta hoy. Josué capítulo 2, versículos 9 al 11. Ella dijo a los hombres: sé que el Señor os ha dado esta tierra, y que el pavor de vosotros ha caído sobre nosotros, y que todos los moradores de la tierra están desmayando ante vosotros, porque hemos oído que el Señor secó las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. El Señor, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Percibes lo que ella está diciendo? Una prostituta cananea, criada adorando a Baal y Astarté, declara que el Dios de Israel es el único Dios verdadero. Ella tenía más fe que muchos israelitas que vieron los milagros personalmente, más fe que los espías que temblaban de miedo, más fe que la generación entera que murió en el desierto por incredulidad. Y Dios honró esa fe de manera extraordinaria. Ella no solo sobrevivió a la destrucción de Jericó, fue integrada a la comunidad de Israel, se casó con Salmón, de la tribu de Judá, tuvo un hijo llamado Booz. Booz se casó con Ruth, y de ese linaje nació David, y de ese linaje nació Jesús. Mateo capítulo 1 registra la genealogía del Mesías, y allí, versículo 5, está su nombre. Salmón engendró a Booz de Rahab, una prostituta cananea en el árbol genealógico del Salvador del mundo, no escondida, no disfrazada, nombrada explícitamente. Mateo quería que todos supieran, pero Rahab no es la única. Tamar, la nuera de Judá que se disfrazó de prostituta para obligar a su suegro a cumplir la ley del levirato, también está en la genealogía. Mateo capítulo 1, versículo 3. Judá engendró a Fares y a Sara de Tamar, una mujer que usó la prostitución como herramienta de justicia. Judá le había negado el derecho de casarse con su tercer hijo. Ella tomó sus propias medidas y el texto bíblico no la condena. Judá mismo declara: más justa es ella que yo. Y Dios la incluyó en el linaje mesiánico. Y hay más. Betsabé, que algunos estudiosos argumentan fue tomada contra su voluntad por David, también está allí. Versículo 6. Y Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Mateo ni siquiera usa su nombre. La identifica por la posesión de otro hombre, mujer de Urías, como si quisiera recordar al lector el adulterio, el asesinato, la mancha que no podía ser escondida. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué estas mujeres marcadas por el escándalo sexual aparecen en el linaje más sagrado de la historia? Porque Dios no opera como esperamos. La teología del mundo antiguo decía que la pureza era contagiosa de arriba hacia abajo y la impureza era contagiosa de abajo hacia arriba. Si tocabas algo impuro, quedabas impuro. Pero si algo impuro tocaba algo santo, lo santo no purificaba lo impuro, solo se contaminaba. Era sistema de una sola vía. La mancha siempre vencía, siempre se esparcía, nunca era absorbida. Jesús invirtió esto completamente. Él tocaba leprosos y ellos quedaban limpios. Él no quedaba leproso. Él permitía que una prostituta lavara sus pies con lágrimas
y los secara con sus cabellos, y ella salía perdonada. Él no salía contaminado. La santidad de él era más fuerte que cualquier impureza. La pureza de él absorbía la mancha en lugar de ser manchada por ella, y su genealogía ya anticipaba esto. Mujeres que el sistema religioso consideraba manchadas permanentemente fueron incluidas a propósito en el linaje del Santo de los Santos. Pero volvamos a lo cotidiano brutal. ¿Cómo era realmente el día a día de una prostituta común en los tiempos bíblicos? Proverbios capítulo 7 describe la escena con detalles cinematográficos. El autor observa a un joven sin juicio caminando por la tarde cerca de la esquina de una mujer extraña. Ella viene a su encuentro, vestido de prostituta, dice el texto. Había código de vestimenta, probablemente velo cubriendo el rostro, como Tamar usó para no ser reconocida. Tal vez ropas de colores específicos que señalaban disponibilidad. Tal vez ausencia de señales de matrimonio. La sociedad necesitaba identificar quién era quién. Ella lo agarra, lo besa, habla con descaro. Ofrecí sacrificios de paz, dice ella. Hoy pagué mis votos. El lenguaje religioso no es accidental. Ella está usando terminología del templo para seducir, mezclando lo sagrado con lo profano, de forma deliberada. Mi cama está cubierta con colchas labradas de lino fino de Egipto. Perfumé mi lecho con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. El marido no está en casa. Salió en largo viaje. El cuadro está completo. Mujer casada, marido ausente, cama perfumada, noche entera disponible. Y el joven sin juicio sigue, como buey va al matadero, dice el texto, como ciervo atrapado, hasta que la flecha le atraviese el hígado. La metáfora es violenta, porque las consecuencias eran violentas. La literatura sapiencial no romantiza, no condena con histeria, simplemente muestra consecuencias: enfermedad, vergüenza pública, pérdida de patrimonio, destrucción familiar. Los placeres de Moisés una noche costaban años de reputación. Un momento de debilidad podía destruir generaciones de honor familiar construido. ¿Y las enfermedades? Los registros médicos del mundo antiguo muestran que las infecciones de transmisión sexual ya existían y eran reconocidas. Textos médicos egipcios describen síntomas que hoy identificamos como gonorrea y sífilis, heridas que no cicatrizaban, secreciones anormales, dolores crónicos. El tratamiento prácticamente inexistente, hierbas que no funcionaban, rituales que no curaban. Hombres infectados frecuentemente transmitían a esposas inocentes. Bebés nacían con deformidades. Familias enteras sufrían por una decisión de una noche. El pecado del padre literalmente visitaba a los hijos. Levítico. Capítulos 13 al 15 detallan leyes sobre flujos corporales anormales. Aunque los textos tratan de varias condiciones, estudiosos creen que algunas de las descripciones de flujos masculinos y femeninos pueden incluir síntomas de enfermedades venéreas. La persona infectada quedaba impura, todo lo que ella tocara quedaba impuro, su cama, su silla, su ropa. Quien tocara esos objetos también se contaminaba. Ella era excluida del campamento hasta que un sacerdote declarara curación. El aislamiento no era solo físico, era social, económico, espiritual. En una cultura donde pertenecer a la comunidad significaba supervivencia, ser declarado impuro era sentencia casi tan grave como la muerte. Perdías acceso al mercado, al templo, a las fiestas, a las bodas. Quedabas solo con tu enfermedad y tu vergüenza. Y las prostitutas. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. I don't know if you knew this, but anyone can get the same premium wireless for $15 a month plan that I've been enjoying. It's not just for celebrities. So do like I did and have one of your assistant's assistants switch you to Mint Mobile today.
I'm told it's super easy to do at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Que envejecían. ¿Qué pasaba cuando el cuerpo ya no atraía clientes? El silencio de los registros antiguos sobre este asunto es ensordecedor. Sabemos que prostitutas de templo en posiciones elevadas podían acumular recursos para la vejez, pero la prostituta común de calle, la esclava sexual usada y descartada, probablemente mendicidad en las puertas de las ciudades, probablemente muerte por hambre o enfermedad en las calles que antes fueron su lugar de trabajo, sin familia que la recibiera porque ella había manchado su honor, sin comunidad que la aceptara porque ella era contaminación ambulante, sin recursos acumulados porque cada moneda ganada alimentaba el día siguiente. El cuerpo que fue su única moneda de cambio se convertía en su sentencia final. Oseas capítulo 1 presenta la metáfora más perturbadora de toda la escritura sobre prostitución. Dios ordena al profeta: ve, toma una mujer de prostitución e hijos de prostitución. Oseas obedece. Se casa con Gomer. Ella le da hijos y entonces lo abandona. Vuelve a sus amantes. Se vende en las calles. Cambia marido fiel por clientes pagantes. ¿Y qué manda Dios que Oseas haga? Capítulo 3, versículo 1. Ve otra vez. Ama a una mujer amada por un amigo y adúltera, como el Señor ama a los hijos de Israel, aunque ellos miren a otros dioses. Oseas compra a su propia esposa de vuelta, paga 15 piezas de plata y una cantidad de cebada, precio de esclava barata, menos de la mitad del valor normal. Ese era su valor de mercado después de años en las calles. Su cuerpo valía menos que cuando Oseas la conoció. La metáfora desgarra. Israel era la esposa adúltera, Dios era el marido traicionado. Y aún así, él pagaba para tenerla de vuelta, no porque ella mereciera, no porque se hubiera arrepentido primero, simplemente porque él la amaba con amor que no tenía sentido humano. Oseas capítulo 11, versículo 8. ¿Cómo podré dejarte, oh Efraín? ¿Cómo podré entregarte, oh Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí, mis compasiones se encienden a una. Esto era escandaloso para la mentalidad antigua. Un hombre cuyo honor fue manchado públicamente por la esposa debería repudiarla, no comprarla de vuelta. La ley permitía apedreamiento, la cultura exigía divorcio, cualquier hombre respetable cortaría lazos y Dios mandó a su profeta a hacer lo opuesto, porque Dios no opera como los hombres operan, su amor no depende de merecimiento, su gracia no espera arrepentimiento para comenzar a actuar, y Jesús continuó esa tradición impactante. Lucas capítulo 7. Jesús está cenando en casa de un fariseo llamado Simón. Una mujer de la ciudad, que era pecadora, en lenguaje codificado para prostituta, entra sin ser invitada. Trae un vaso de alabastro con ungüento, perfume carísimo. Tal vez todo lo que ella poseía de valor se posiciona detrás de él, a sus pies. Llora. Sus lágrimas caen en sus pies en cantidad suficiente para lavarlos. Ella los seca con sus propios cabellos. Besa sus pies, unge con el perfume. La escena es perturbadora en múltiples niveles. Una prostituta tocando a un rabino en público, cabellos sueltos, señal de intimidad que solo los maridos deberían ver. Besos en los pies, demostración de sumisión absoluta. El fariseo piensa para sí mismo: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Jesús lee el pensamiento. Cuenta una parábola. 2 deudores. Uno debía 500 denarios, casi 2 años de salario. Otro debía 50, 2 meses de trabajo. El acreedor perdonó a ambos. ¿Cuál amará más? El fariseo responde lo obvio: aquel a quien más perdonó.
Entonces Jesús se vuelve hacia la mujer y dice al fariseo: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Hospitalidad básica, obligatoria. El fariseo falló. Ella, sin embargo, con lágrimas, regó mis pies y los secó con sus cabellos. No me diste beso, que era cortesía mínima. Pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, honor que anfitriones ofrecían, pero ella ungió mis pies con ungüento. La inversión es absoluta. El fariseo respetable falló en hospitalidad básica. La prostituta despreciable excedió en honor. Y Jesús declara: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Pero aquel a quien poco se le perdona, poco ama. Y dijo a ella: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado. Ve en paz, ve en paz. 3 palabras que una prostituta nunca escucharía en aquella sociedad. Paz con Dios, paz consigo misma, paz que el mundo no podía dar ni quitar. Ella entró cargando vergüenza de años. Salió cargando perdón eterno. Juan capítulo 8 presenta otro encuentro. Escribas y fariseos traen a una mujer sorprendida en adulterio. En flagrante, dicen, la colocan en medio de la multitud. Expuesta, humillada, probablemente con ropas rasgadas o insuficientes. Moisés nos ordenó que tales sean apedreadas. ¿Tú qué dices? Era trampa. Si Jesús mandaba a apedrear, perdía la fama de misericordioso que atraía multitudes. Si mandaba soltar, violaba la ley de Moisés y podía ser acusado de herejía. Jesús se agacha, escribe en la tierra con el dedo, nadie sabe qué escribió. Especulaciones abundan desde hace 2000 años. Tal vez los nombres de los acusadores, tal vez los pecados secretos de ellos, tal vez los nombres de las prostitutas que ellos mismos visitaban, tal vez simplemente esperaba que el furor pasara. Ellos insisten, exigiendo respuesta. Él se levanta y dice la frase que atravesó milenios: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Se agacha nuevamente. Escribe más, uno por uno. Comenzando por los más viejos, ellos salen. La experiencia de vida enseña que nadie escapa de vergüenza secreta. Cuantos más años, más esqueletos en el armario. Quedan Jesús y la mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella responde: ninguno, Señor. Y Jesús: ni yo te condeno. Ve y no peques más. No hay sermón, no hay humillación pública, no hay exigencia de penitencia prolongada, no hay lista de condiciones. Simplemente: no condeno. Ve, no peques más. Gracia completa, responsabilidad clara, futuro abierto, pasado cerrado. ¿Y Rahab? ¿Qué pasó con ella después de que Jericó cayó? Josué, capítulo 6, describe la destrucción. 7 días de marcha alrededor de la ciudad. 7 sacerdotes con 7 trompetas de cuernos de carnero. En el 7º día, 7 vueltas. Grito del pueblo. Y las murallas se derrumbaron, no hacia adentro, como sería natural en un asedio cuando los atacantes empujan o socavan estructuras, hacia afuera, como si una mano gigante las empujara lejos de la ciudad, como si algo desde adentro explotara. Arqueólogos que excavaron Jericó en los años 1950, liderados por Kathleen Kenyon, encontraron exactamente eso: murallas colapsadas hacia afuera, ladrillos de barro caídos en la base del monte, no en el interior, capas espesas de destrucción por fuego, cenizas de 1 metro de profundidad en algunos lugares, granos de cereales carbonizados aún en las vasijas, indicando destrucción súbita, no asedio prolongado. Si la ciudad hubiera sido sitiada por meses, los habitantes habrían consumido los granos. Su presencia indica ataque repentino y devastador. Y algo más. Una sección de casas construidas contra la muralla norte permaneció relativamente intacta.
casas que podrían haber pertenecido a alguien cuyo acuerdo con los invasores garantizó preservación. Alguien que colgó una señal en la ventana. Alguien llamada Rahab. Rahab sobrevivió. Su familia sobrevivió. Padre, madre, hermanos, todos los que estaban en la casa cuando el cordón escarlata marcó el lugar. Y ella fue integrada a Israel. No como extranjera tolerada en los márgenes, como miembro pleno. Se casó con Salmón, hombre de posición en la tribu de Judá, no un hombre cualquiera, alguien dispuesto a ignorar su pasado y construir un futuro juntos. Engendró a Booz, que se convertiría en modelo de hombre justo, redentor de Ruth, bisabuelo de David. La prostituta de Jericó se convirtió en ancestro de reyes y ancestro del rey de reyes. Puedes visitar Tel Sultán hoy. Es el nombre moderno del sitio arqueológico de Jericó, a unos 10 kilómetros al norte del Mar Muerto. Sol del desierto calentando ruinas de más de 3000 años, piedras que presenciaron la destrucción, cimientos de murallas que se derrumbaron exactamente como el texto bíblico describe, capas de ceniza aún visibles en los cortes de las excavaciones. Turistas caminan por pasarelas sobre lo que quedó. En algún lugar de esas ruinas, una mujer que vendió su cuerpo decidió arriesgar todo por un dios extranjero. Ella no tenía promesas garantizadas, no tenía pruebas de que los espías cumplirían el acuerdo, no tenía cómo saber si Israel realmente conquistaría la ciudad o sería derrotada como tantos otros. Solo tenía la convicción de que el Dios de Israel era diferente de todos los dioses que ella conocía, y apostó su suerte con él. Hebreos capítulo 11, el gran salón de la fama de la fe, lista a los héroes que creyeron contra toda evidencia: Abraham, Moisés, David. Y allí, versículo 31, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció con los incrédulos, habiendo recibido a los espías en paz. Ramera. El autor no suaviza. Usa la palabra griega porne, raíz de la palabra pornografía. Prostituta, e inmediatamente después no pereció. La fe de ella la salvó, no la profesión, no la nacionalidad, no las obras religiosas que nunca tuvo. La fe. Santiago capítulo 2 usa a Rahab como ejemplo junto a Abraham. Versículo 25. De igual manera, Rahab, la ramera, ¿no fue también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los hizo salir por otro camino? Abraham, el padre de la fe, y Rahab, la prostituta cananea. Lado a lado. Ambos justificados, ambos ejemplos para todas las generaciones siguientes. Este es el mensaje que atraviesa toda la escritura sobre las prostitutas. No romantización del pecado. No normalización de la explotación, pero tampoco condenación sin esperanza. Dios odia la prostitución porque destruye personas hechas a su imagen, transforma seres humanos en mercancía, reduce intimidad sagrada a transacción comercial. Y Dios ama a las prostitutas porque son personas hechas a su imagen, cargan dignidad que ningún pecado borra completamente. Las dos cosas son verdaderas simultáneamente y no se contradicen. La ley condenaba el acto con severidad extrema. La gracia rescataba a la persona con amor extremo. Y cuando las dos se encontraban en la persona de Jesús, milagros acontecían. Mujeres que el mundo descartó se convertían en ancestros del Salvador. Pecadoras que la religión rechazó recibían perdón que escribas y fariseos nunca experimentaron. Rameras que la sociedad despreció eran acogidas mientras líderes religiosos quedaban fuera del reino. Rahab escondió a los espías, apostó su suerte con un dios extranjero, colgó el cordón rojo en la ventana mientras esperaba la destrucción o la salvación, y cuando las murallas de Jericó se derrumbaron, su casa permaneció en pie. Una prostituta cananea, ancestro de David, ancestro de Cristo.
Los registros arqueológicos muestran que Jericó fue destruida exactamente como Josué describe. Murallas que cayeron hacia afuera, no hacia adentro. Destrucción súbita y total. Y una sección norte que permaneció intacta contra toda probabilidad. Puedes caminar por esas ruinas hoy, tocar piedras calentadas por el sol del desierto. Caliza, áspera de 3.400 años bajo tus manos, sentir el polvo que ya fue ciudad próspera, y en algún lugar de ese monte de escombros, una mujer que vendió su cuerpo eligió arriesgar todo por un Dios que apenas conocía, y ese Dios la colocó en el linaje del Salvador.